Caso, muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a esta entrevista virtual realizada dentro del curso de fotoperiodismo del énfasis del periodismo en la Escuela de las Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Yo soy José Alejandro Sánchez, estudiante de este curso, y hoy contamos con la compañía de la fotoperiodista Joana Alarcón. Joana es una reconocida fotógrafa independiente y solitaria ecuatoriana cuyo trabajo se ha centrado en temas de justicia social, identidad y género. Es National Geographic Explorer y miembro activo de colectivos internacionales como la Young Photographers, Women Photograph, Foto Femeninas, Fisura.co y Diversity Photo. Su trayectoria ha sido distinguida con importantes reconocimientos, entre ellos el WordPress Photo Open Format en América del Sur en 2023, el Ingi Morat Award en 2022 y el Catchlight Global Fellow en 2024. También es autora del fotolibro Cimarrona, Soy negra porque el sol me miró, publicado en 2022, y su obra ha sido publicada en medios como el New York Times, National Geographic y The Guardian en Reino Unido. Representa, representada por la agencia Panos, también en Reino Unido, ha sabido cómo caminar su trabajo como freelance con proyectos personales, consolidándose como una referente en la fotografía contemporánea latinoamericana. Actualmente trabaja como fotógrafa y freelance en sus proyectos personales. Joana, muchas gracias por acompañarnos esta mañana para nosotros. Dejo el espacio a tu disposición. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días con todas, todes y todos. Y para mí, primero, agradecer su tiempo y su energía. Y muy feliz de estar aquí compartiendo como el camino, ¿no? Eso es lo que le hace al camino, compartirlo. Y es lo que mi obra y mi trabajo em, hace o intenta hacer, como conectar. No sé si quieren, o sea, si puedo compartir pantalla y así les comparto como una pequeña presentación. Bueno, entonces, como les comentaba, este es un autorretrato, este es el es el terreno de mis abuelitos en el sur de Quito, en Guamaní, y está mi mami y mis tías y mi hijo Amaro en la pancita. Em, yo creo que algo muy importante es como de dónde venimos, ¿no? Porque de cierta manera, y de muchas maneras, como de dónde venimos, es también nuestra forma de mirar el mundo. Y para mí, la tierra, el maíz, la montaña, em, y las mujeres de mi familia es como lo que me hacen quien soy y también lo que me ayudan a conectar, lo que me hacen conectar, sentir esa conexión con las historias y las personas que retrato a través de la fotografía. Entonces, bueno, yo vine del Ande, de Cotopaxi, de Cusubamba, que Cotopaxi es el segundo volcán más grande del Ecuador. Mi familia vivía ahí en el campo y hace 50 años, pues, producto de la migración, ¿no? Interna, mi abuelita migró a Quito y yo soy como una mezcla entre esas memorias de la sequía, del volcán, de la cebada, del trigo, de la papa. Pero también crecí en la ciudad, entonces también soy del barrio, de los barrios del sur y como que poco a poco me fui vinculando con el arte, primero con el teatro, las artes callejeras y luego con el graffiti, el hip hop. Entonces yo en realidad empecé en la pintura porque, empecé en la fotografía porque quería pintar. Em, y bueno, este es uno de mis primeros murales que hice, porque ahí conocí el movimiento Sarta Indígena y que me permitió esta posibilidad de pintar, pero al mismo tiempo la posibilidad de fotografiar, ¿no? Porque yo estaba estudiando diseño gráfico en ese momento y hasta que me dieron mi cámara. Entonces, el momento en el que me dieron mi cámara, como todo mi mundo no sé, fue como conocí al amor de mi vida y ese amor de mi vida hasta ahorita. Entonces yo iba a las pintadas con mi cámara, pero necesitábamos a alguien que fotografíe no solo los murales y los artistas, sino también como las comunidades con las que trabajábamos, a quienes pintábamos, ¿no? Porque este proceso de muralismo también iba muy vinculado con el barrio, con la gente, con las historias de quien lo habitan, con quiénes pintas, por qué, etcétera. Entonces empecé con el tema de la fotografía documental. Em, en la fotografía documental, que en ese momento obviamente no sabía que
a qué se refería la práctica. Yo estudié diseño gráfico, luego diseño fotográfico. Y me fui vinculando desde los movimientos sociales, desde los paros, y mi práctica se combinó, ¿no? Con la pintura, con el ejercicio de educación comunitaria y con esa memoria identitaria del campo y de las mujeres. Así fue como empecé mi carrera como fotoperiodista. Tuve la posibilidad de trabajar mi primer assignment para Bloomberg y luego para New York Times. Nunca trabajé en prensa local. Mi ejercicio fue siempre colectivo, desde el colectivo Fluxus Photo, como empezamos en las calles a fotografiar y a idear nuestros propios sistemas para publicar nuestro trabajo. Creo que en Latinoamérica hay como una brecha bastante, bueno, que va disminuyendo, pero que existe, ¿no? Como en educación de fotoperiodismo y fotografía documental. Por lo menos en Ecuador eso no existe. Entonces mi escuela ha sido la práctica y mis amigos, mis colegas, los referentes locales, los colectivos que nos antecedieron y que abrieron charlas, espacios de comunicación, espacios de educación, en donde fuimos aprendiendo a través de las redes cómo crear, pero también cómo distribuir esas creaciones, esa información, sobre todo en cuestiones de coberturas fotoperiodísticas y cosas de medios donde teníamos que crear nuestros propios medios. Y así empezó como que toda esta carrera, ¿no? Hasta cuando les digo que pude tener mi primer assignment. ¿Cómo llegaron esos assignments? Que creo que como estudiantes es muy importante, ¿no? Em, Llegaron porque empecé a hacer mis proyectos personales. Entonces les quería compartir este proyecto, que es el proyecto de Cimarrona. Cimarrona nace porque, como les digo, que estaba muy vinculada a procesos de hip hop, etcétera. Entonces un día estábamos como haciendo un jam en un colectivo y, y claro, decíamos que el hip hop también es como una espiritualidad. Entonces, esa espiritualidad y está vinculada con el boom bap, ¿no? Con el sonido del tambor, ¿sabe dónde viene? Ese boom bap viene del tambor y el tambor viene de África. Entonces hablé con una de mis mejores amigas, que es Carla Viteri, líder del movimiento panafricano Addis Abeba, y ella me dijo, tú eres muy afortunada porque siempre has tenido a tu madre. Yo nunca he tenido a la mía. Nosotros fuimos despojados, desterrados de nuestra madre África y nuestra manera de volver a ella es a través de la espiritualidad. Desde ese momento sus palabras siempre resonaron, es algo que me, que me cuestionó de muchas maneras y que me movió de muchas maneras. Entonces empecé con Cimarrona. Paralelamente a esta conversación, estaba trabajando en una asignación de retratos de espiritualidades en Quito y conocí a la maestra Rosita, que también es una líder afroecuatoriana. Y entonces ella me contó sobre las cimarronas y me dijo, ah, tú lo que estás buscando son las cimarronas. Y me dejó la palabra ahí, o sea, yo no sabía qué significaba ni a qué se refería. Nunca en la escuela, en la casa, en el colegio, incluso en la universidad, yo tuve como esa cercanía a la historia afrodescendiente y negra en Ecuador y menos a esa historia desde las mujeres. Entonces, realmente fue una investigación que nace, de hecho, como parte de mi tesis en la universidad y que cuestiona como esas formas de visibilización desde los estereotipos, la criminalización y la hipersexualización de las mujeres y comunidades negras y afrodescendientes en Ecuador, ¿no? Porque el estereotipo que estaba vinculado era como ese estereotipo de algo malo, de relacionar siempre con una visión bastante y con una práctica muy racializada a la historia negra y afrodescendiente y a tenerla como algo aislado. Entonces, en esta búsqueda de qué es cimarrona, conocí a otra poeta afroesmeraldeña que se llama Madita Cortés y entonces ella me dijo que cimarrona
en el significado explícito significa perra salvaje o perro salvaje. Y era un término que utilizaban los esclavizadores para referirse a los cuerpos esclavizados que se liberaban, que se escapaban, que huían. Es como ese espíritu salvaje que encuentra la libertad. Entonces, las mujeres cimarronas tenían diferentes códigos, diferentes, ay, no sé qué pasó, perdón, diferentes formas de encontrar esa libertad. Llegan a Ecuador en el siglo XVI, iniciando por Cartagena y luego en los barcos que traían cuerpos esclavizados. Fueron más de 36.000 viajes transatlánticos. No hay un número exacto de cuántos cuerpos esclavizados fueron traídos a América Latina, pero en Ecuador llegan en el siglo XVI y llegan en dos grupos. Entonces, el primer grupo llega a Esmeraldas y son los llamados cimarrones o cimarronas porque ellos escapan del barco negrero y arriban a este territorio. Y fueron seres que nunca ejercieron, o sea, al salir de ahí encontraron como esta libertad, ¿no? Y más bien desde la resistencia. Y el otro grupo llega al territorio ancestral del Valle del Chota. Ellos fueron traídos porque las haciendas jesuitas necesitaban mano de obra, porque los grupos indígenas que trabajaban se enfermaron de fiebre amarilla y muchos murieron. Entonces, como la colonia seguía avanzando, la conquista seguía avanzando, tenían más territorios y necesitaban más cuerpos esclavizados para trabajar en esa riqueza de la corona. Entonces, las mujeres cimarronas idearon diferentes estrategias. Entre ellas, por ejemplo, algunas eran mujeres estrategas militares, por ejemplo, en Jamaica, Sista Nancy fundó Blue Mountain, que ella ideó toda la estrategia militar, por qué caminos ir, estudiaban los mapas, los territorios, ejercían los códigos. También llevaban las semillas en su cabello, las semillas ancestrales. La historia dice, y muchas de las cimarronas cuentan, que en un camino donde solo habían piedras, ellas sembraron flores, guiadas por esos espíritus, porque en los barcos no habían solo cuerpos esclavizados, sino que ellos llegaron con sus orishas, con sus espíritus dadores de vida. Entonces, mi investigación, digamos, búsqueda más bien empieza desde ahí, ¿no? Desde cómo estos orishas están conectadas con estas mujeres y a partir de eso ellas crean esta conexión con el territorio, con su madre a través de la identidad y la espiritualidad. Eh, entonces, para crear esta serie, una vez que tuve bueno, todo ha sido paralelo, pero con esta primera puerta, digamos, de entender los orishas, de entender el cimarronaje, entender cómo llegaron, la historia, el contexto. em, en ese siglo XVI hasta el siglo XIX, las cimarronas idearon diferentes, aplicaron, por ejemplo, las negritas azabache, que les dicen las más hermosas, que tenían acceso a la casa de los amos. Ellas traían unas plantas que eran como unos pequeños venenos, o eran unas plantas venenosas, de esencias, que ellas aplicaban eso a los amos y podían liberar así a toda su comunidad, ¿no? A toda la gente que habitaba y formaban los palenques y abrían los caminos y tienen como una historia oral que es muy sagrada porque guarda no solo la libertad y la liberación de las mujeres y del pueblo negro y afrodescendiente, sino también, como dice Angela Davis, es un legado para toda la humanidad, ¿no? Porque ha sido la esclavización transatlántica del pueblo, de la diáspora, digamos, ¿no? Afrodescendiente, ha sido la más brutal de la historia humana. Entonces, ver esa lucha, esa resistencia, esa creatividad digamos, ha sido como tan inspirador, ¿no? Y no solo inspirador en poesía, sino en el hacer. Y así conocí primero en Quito a Carla, luego con ella conocí a su organización que se llama Addis Abeba, que es un grupo de jóvenes ecuatorianos, negros y afroecuatorianos que siguen el movimiento panafricano.
Y empecé este proyecto en Quito, haciendo retratos de ellas, que son mis amigas, ¿no? Y combinaba, como les preguntaba, por ejemplo, a Roxanne, le decía como, Roxy, ¿para ti qué significa ser una mujer negra y afrodescendiente? Y ella decía, para mí significa fuerza. Y esa fuerza yo la demuestro en mi cabello, porque por muchos años ella decía que se alisó el cabello, hasta los 15 años se alisó el cabello, recibiendo comentarios en la escuela, como, y varias decían esto, como que cuando iban alisadas, sus profesores les decían, ahora sí eres persona. Eh, entonces muchas, como que el cabello afro representa de tantas maneras su identidad y es tan como reprimida, ¿no? Entonces a los 15 años Roxanne empieza como este reencuentro con su ser y su cabello es como fundamental para esto. Y yo le retraté, o sea, en base a esas preguntas iba haciendo los retratos. Entonces el proyecto tiene componentes que combinan, digamos, esa simbología, pero también la relación de la gente con esos símbolos, ¿no? Combina los retratos, vida cotidiana, detalles u objetos simbólicos, espacios, ¿no? Los paisajes y también acciones. Entonces, bueno, en esta vida cotidiana me iba encontrando como entendiendo que esa espiritualidad y ese encuentro existe en el cotidiano. Y eso como me fue llevando a estos espacios, después en un matrimonio en Juncal. em, Después del siglo XIX que ellos consiguen, se consigue como, digamos, idealmente el fin de la esclavización. Ellos migran a diferentes lugares, entre ellos Quito, y también permanecen en sus territorios ancestrales. Entonces yo fui desde Quito retratando a mis amigas, luego ya a sus familias y luego ya a sus familias en territorios originarios y así fue como que se fueron abriendo estas puertas durante 5 años de trabajo. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, está el cotidiano en Playa de Oro, que es uno de los primeros palenques que se formó, le dicen el África Chiquito, y es un lugar tan, yo siempre quise llegar ahí, desde que empecé el proyecto me habían como dicho que tengo que ir a África Chiquita y yo no, y yo decía, ¿cómo? Y claro, yo no soy una mujer negra ni afrodescendiente, aunque todos venimos como de la Eva mitocondrial que pueden investigar, pero nuestros orígenes nacen en la madre África, entonces todos tenemos eso, pero digamos mi identidad se ha forjado desde más bien el Ande y la ciudad. Y para retratar esto encontré un punto en común, ¿no? Que soy mujer, soy madre, soy hija, soy hermana y soy humana. Y más allá del color de la piel, más allá como de todo lo que vemos hacia afuera, hacia adentro, algo nos conecta, son como esos hilos invisibles, esas historias que atravesamos todos y que esas alegrías del nacimiento y el duelo de la muerte y como la alegría de comerte un arroz con huevo con tu familia, no sé, como que como esas cosas esenciales las compartimos como humanidad y eso fue como lo que me iba llevando a tener más amigas y a que me vayan adoptando en las casas, pero también a entender como la profundidad de esto y la importancia de cómo se representa visualmente esta, digamos, estas identidades. Entonces, como parte de mi investigación, hice un gran banco de imágenes en las que preguntaba, o digamos, mi búsqueda fue como imágenes referentes de las mujeres específicamente. Y salían unas imágenes tan dolorosas, tan hirientes en el sentido que eran eso, hipersexualizadas, imágenes de mujeres criminales y enfrentarte a esa realidad diaria, ¿no? Entonces, cuando íbamos, por ejemplo, con ellas en el bus, no quería la gente sentarse al lado, o no les querían arrendar las casas, o también este estereotipo de que solo están presentes en el deporte, que no ocupan espacios intelectuales. Cuando yo iba como conociendo a mujeres que habían revolucionado todo eso, a líderes como Albita Pavón, que está retratada aquí que desde un ejercicio tan pequeño había movido y reconfigurado como ese espacio y esa identidad y ese llamado, digamos, genético
en su propio espacio. Entonces, es como esa supervivencia eh, identitaria que se reconfigura y se traslada a los territorios. Y esos territorios, digamos, se transforman y existen porque ellas existen ahí y los han hecho de esta manera. Entonces, cuando yo les encontré a ellas, claro, también fue como muy doloroso. Era el primer proyecto que yo hacía de una comunidad a la que yo no pertenezco. Y, y me decían como, ¿y tú qué haces aquí? Y ya quieres tomarnos fotos y irte. Y también es como esa carga, ¿saben? De esa colonización, también desde la mirada y desde la práctica fotográfica. Entonces, yo no quería eso, o sea, yo no sabía cómo explicarlo en ese momento en palabras, ahora con más distancia puedo entender, pero, pero todo se logra con confianza, ¿no? Como con claridad. Y fui clara en cuál era la búsqueda y cuál era la importancia de esta historia, desde mi percepción y luego cómo eso se fue ampliando y transformando. Entonces yo trabajé con Albita varios meses ayudándole en sus proyectos en el barrio, en uno de los barrios afros de Quito. Eh, y eso, hicimos un trato, ¿no? Como que yo le iba a ayudar en lo que ella me dijera, en las fotos que necesitaba, en ir a los lugares que ella me pedía, etcétera. Y luego en algún momento ella me iba también a compartir parte de su historia, ¿no? Entonces, pasamos varios meses así y el día menos esperado, o sea, el día que no tenía idea que iba a suceder, yo entré a su casa y estaban ellas así vestidas y con sus trajes y con y la pintura en la cara y me dijo, ahora sí, Joyce, le voy a contar la historia de mis ancestros y me contó sobre Yemayá, sobre el Liwá y yo, o sea... Realmente nunca me esperé ese momento y fue como desde ahí visualmente también, como ya no era una mirada impuesta, ya había una relación. Y luego entendí que estas formas de representación son formas desde la mismidad, ¿no? Que contrario a la otredad, son unas formas de representación de una representación consentida, donde existe un diálogo, donde existe una relación, donde no vienes, tomas fotos y te vas y nadie más conoce de ti o sabe qué pasa con esas imágenes. Especialmente en estos tiempos, ¿no? Donde la inmediatez de la imagen, donde la viralidad de la imagen repercute, es muy importante entender que las personas que habitan esa imagen, que crean esa imagen, que son la esencia de esa imagen, no son los sujetos que nosotros vamos a retratar, no, sino que son vidas, son vidas y esa imagen de sus vidas tiene el peso de la vida misma, ¿no? Y aunque yo digo, no hay una sola imagen, o sea, toda la vida no alcanza en una sola foto, estos fragmentos y estos momentos sí son contenedoras de esas experiencias vividas, ¿no? Y, y así fue como también con Albita fui viajando y a los territorios ancestrales, esto es como en la celebración de la Virgen de Santa Ana y también ese sincretismo, ¿no? Porque digamos, sí hay la espiritualidad afrodescendiente, pero convivió mucho con él y una forma de supervivencia fue de hecho el sincretismo de combinarse con lo católico, con lo indígena. Ay, no sé por qué. Se han estado recortando las imágenes, perdón. Bueno, entonces fui retratando a las mujeres en sus territorios, aquí en Quito, ¿no? Y como estableciendo estas relaciones con ellas a través del diálogo y el retrato. Y aquí está Katy. Para los que no saben, me gustaría mucho compartir que la historia de los turbantes son las coronas, ¿no? Porque ellas son reinas. Las mujeres africanas que vinieron a Latinoamérica, a América en general, eran reinas también. Y en general, en la espiritualidad afro, en varias formas es de eso, las reinas y el turbante es su corona. Entonces, Katy quería que le retratara así. En el matrimonio, también en el movimiento, para mí la fotografía dialoga mucho con el cuerpo, ¿no? Es como esa visualidad del cuerpo, de la corporalidad, de ese baile mismo. Entonces, yo siempre como conecto mucho con la sensación del movimiento. Y bueno, el retrato que yo les acompañaba a los chicos
a los eventos. Y, por ejemplo, este es un retrato de un evento que se hizo, conmemoración Andrés Padilla, que fue una persona del Valle del Chota, de Juncal, que la policía mató. Entonces, con ese prejuicio racializado, ¿no? Y esa criminalización. Entonces hicieron varios acciones y una de las acciones fue este evento y los chicos me pidieron que les hiciera un retrato, también son de Addis Abeba. Y bueno, nació este retrato. Los símbolos que ellos tienen en sus caras son símbolos de guerreros de diferentes tribus africanas. Y bueno, aquí, no sé por qué se hace más pequeño y más grande, perdón. Bueno, entonces era como que ir encontrando esos elementos simbólicos que dialoguen con la historia oral. Algo muy importante también, ajá, así como la fotografía dialoga con el cuerpo, también dialoga con la oralidad. Y uno de los retos más grandes y más trascendentales de la historia es cómo trasladar esa oralidad a la imagen. Entonces aquí, por ejemplo, lo que les decía, muchas de las mujeres trajeron estas semillas en sus cabellos y estas semillas de frijol guandul. Ella es Nancy, que estaba cosechando el frijol guandul en su huerta y me dijo, mira, así traíamos, porque yo además ya les preguntaba tantas cosas. Entonces a veces ellas se guardaban como eso que me habían contado, como en esta vez. Y claro, ahí me dijeron, mira, así era. Entonces me trajeron y les tomamos ya la fotografía del frijol guandul, que son las semillas, ¿no? Africanas originarias que vinieron. Ay, yo no sé por qué no sale la foto entera. Ay, no, algo estoy haciendo mal. Ya, perdón. Y así como en este diálogo del sincretismo, también me fui arriesgando mucho durante este proceso creativo. Yo también tenía mucha influencia de fotografía latinoamericana, como iba conociendo a mucha gente, iba participando de espacios, de convocatorias, de talleres. Tuve la posibilidad de compartir con una de mis grandes maestras de la vida, que es la Maya Godet, yo le digo Mayita. También estuvimos con Musu, con Juanita Escobar de Colombia, con Musu Norte de Perú. Tenía la influencia de Carlita Gache, de una de mis grandes maestras ecuatorianas y amigas y ahora compañera de vida y del colectivo. Em, de de como, de como mujeres y de mujeres, hombres y fotógrafos que me cambiaron la mirada y la aproximación a lo documental y que también me hicieron como creer en mi espacio creativo, en meterle flash y luces y preguntar y como ir jugando, como perderle el miedo a eso, o sea, como, aunque yo siento como la importancia de la fotografía, también a veces, y especialmente para crear, como dejar de darle como esa seriedad, esa rigidez y empezar a jugar y a moverme y a entender y a crear. El color para mí es fundamental. Mi cerebro funciona mucho paralelo al color y eso es algo que me va guiando, ¿no? Entonces, en estos retratos, por ejemplo, yo utilicé, estos ya es de con Melanie en Playa de Oro. Y ya son retratos en los que ambas dialogamos y cómo te gustaría. Ella es modelo ahora, fue incluso candidata finalista a Miss Ecuador. Es increíble, Melanie, estábamos en su casa en Playa de Oro y ella decía como yo quiero hacer este retrato de esta manera. Entonces, ella misma se pintaban, escogen sus aretes, escogen como todo, ¿no? Yo llevo las luces o el flash o los espejos o entonces jugamos y nos divertimos y de ahí nacen estas cosas, pero siempre con este diálogo previo y la claridad de representar ese cimarronaje y las ancestras. Bueno, aquí tengo un pequeño videíto, no sé cómo vamos de tiempo, quizás esto les puedo mandar los links del multimedia para que lo puedan ver. Después de retratar varios años, yo empecé este proyecto en 2018. En 2022 decidimos publicar un libro. El libro se llama Soy negra porque el sol me miró. Este libro lo trabajamos ya con la ayuda de National Geographic. Yo apliqué para poder ser explorer.
y fue este proyecto seleccionado. Entonces empecé a ser exploradora de National Geographic, a conectarme con varios exploradores como Musuk y Carlita, y que serán luego como con quienes que estamos el libro y la exposición. Pero ¿cuál era la importancia del libro? Entonces, bueno, el libro Soy negra porque el sol me miró. Lo que yo quería era, y nosotras en general, era que esta historia no se quede como en fotos bonitas en el disco duro o en publicaciones para este momento el proyecto ya se había publicado en The New York Times. Tuve la posibilidad de ser seleccionada para el Portfolio Review en 2019 y conecté con uno de los editores y conectamos de todas las maneras, menos solo desde la foto, como conectamos desde el rap y desde el Bronx y desde el graffiti y desde el breakdance y desde así todas las historias, y esa relación nos llevó luego como a comprender esta historia y las posibilidades que había y la importancia, y se publicó. Y para mí fue como, wow, así como no lo podía, o sea, no podía creer. Y más que nada me daba tanto miedo de qué iban a decir las chicas, o sea, como que si iban a estar de acuerdo o no, o qué pensarán de las fotos que iban a publicarse, y tenía que pedirles los permisos y como entender todas estas varias etapas de la fotografía, ¿no? Desde la conexión, desde la investigación, desde la creación, desde el pitch, desde el texto formal, desde los permisos de uso de imagen, desde los captions y ver que estén sus nombres y edades correctamente, y desde estas conversaciones con los editores de lo que iba a salir, y la sensación en el corazón de que se va a publicar y qué va a pasar y cuál va a ser el impacto y todo esto. Entonces, eh, salió bien. Todas estaban como muy emocionadas, y yo como que ese miedo que tenía fue como que bien, o sea, lo hicimos. Y ella, o sea, no va a haber publicación, libro ni paredes que alcancen para retratar a 500 años de cimarronaje. Entonces era como, se publicaron ciertas imágenes, pero no todas, y ellas querían verse, o sea, querían como, sentíamos como esta necesidad de tener como un documento así impreso, y apareció esta posibilidad del libro. Y también porque el libro, la exposición, son instrumentos de etnoeducación, ¿no? Que van vinculadas con, ok, y el problema era que no es uno de los problemas, una de las causas del racismo en Ecuador por lo menos, es que no tenemos esas historias, esa educación, ese acceso. Es como hay una brecha muy marcada socialmente, políticamente, digamos, desde esta desigualdad, desde esta injusticia social, desde esta historia blanqueada, impuesta. Entonces dijimos, bueno, que Cimarrona sea ese documento histórico y educativo. Entonces hicimos el libro con esa visión, y sobre todo que retorne a las comunidades y a las mujeres que hicieron esta historia. Entonces hicimos Cimarrona con Musuk Nolte como editor, con Vera Jiménez como diseñadora y con KWY como casa editorial. Y en el momento de hacer el libro, bueno, luego si quieren me preguntan y en la entrevista desarrollamos mejor esto. Pero claro, el texto. Entonces, una que piensa en imágenes como que el texto puede ser, no sé, no, yo no como que sabía cómo abordarlo, digamos, ¿no? Entonces, decidimos hacer un fanzine para que se cuente en primera voz también este diálogo de cuáles eran sus historias, porque eran tan fuertes de tantas maneras, pero yo no podía contar esas historias. Esas historias necesitan ser contadas en primera voz, ¿no? Entonces creamos un workshop con Carla y con las chicas, en donde, bueno, todas participamos, hicimos una convocatoria abierta, y la idea era contar la historia de mujeres cimarronas, ¿no? Entonces llegaron a la convocatoria mujeres de varias identidades, y fue tan fuerte porque empezamos a hablar de este tema, ¿no? Del tema de racismo. Y había mujeres que incluso se identificaban como blancas, o sea, blancas. Sí, absolutamente. Entonces, como encontrar a alguien que te cuente su historia, y muchas historias que resuenan como con estos dolores, pero también con estas resistencias, como nos fortaleció, así fue tan real como sentir el impacto de contar la historia del cimarronaje, y entender, invitar a mujeres sabedoras, ancestras, a mujeres jóvenes, a mujeres contadoras de historias, fotógrafas, como toda esta diversidad de mujeres, y sentarnos en ese altar a entender, ¿no? ¿Cuál era?
que el racismo es real y existe y de qué manera resiste y de qué manera se hace visible en la vida de las mujeres, de nuestras compañeras, en este espacio común, territorio que habitamos y también como entender el gran contexto de eso y hubo de todo. Entonces, bueno, ahí después, como resultado de eso, nació el fanzine. Todo esto lo van a disfrutar mucho si tienen el fanzine, pausa comercial, el fanzine y el libro, donde van a poder leer las historias de ellas, ¿no? De que, por ejemplo, una amiga, llegó incluso una mujer que se llama Gisela Chalá, que en ese momento era la primera alcaldesa de Quito, ¿no? Afrodescendiente, mujer negra y afrodescendiente, y nos contaba como que también su historia, así de que, por ejemplo, y Carla también, que su abuelita trabajaba en las casas limpiando y que cuando ellas iban a ver a su abuela, la dueña de casa decía, no, es suficiente con una mujer negra, no, no más negros en esta casa, no hay más espacios. Y así los hijos esperaban a las mamás afuera o que algunas chicas se tenían que poner talco para quitárselo negras, o se rastrillaban la piel con el fregador de manos para quitárselo negras, o como la discriminación en las escuelas, por ejemplo, o también que ellas decían que, por ejemplo, o sea, las dificultades como de arrendar una casa. No les arrendaban la casa porque eran negras y podían ir robar o eran por eso, por ser lo que eran. Entonces, muchas como una de las chicas decía que siempre le decían que está tu cabello feo. Entonces decía Marlene, la historia de la bailarina venezolana. Ahora en el fanzine la van a ver, pero ella decía que le decían que su cabello está malo. Entonces ella lloraba y se arrancaba el cabello y no le gustaba, hasta que su mamá le indicó en día el video de bailarinas de hip hop y danza urbana, etcétera, y le dijo, como mira, te gusta cómo bailan, ellas son hermosas, igual que tú, mira su cabello, y ella desde ese momento se hizo bailarina, ¿no? Y fue como su manera de aceptarse. Y nos decía, bueno, es como la historia de ser una mujer negra, de ser una mujer migrante en este país, ¿no? Entonces, como nos iban contando cómo se vinculaban las historias de sus abuelas o las historias de mujeres negras que también eran mestizas. Entonces, al final todas nos encontrábamos en un punto en común y lloramos, reímos y sanamos, porque si esta historia ha servido para algo también es para sanar, ¿no? Como esas relaciones entre nosotras también. Y entonces decidimos también hacer una exposición itinerante e ir a los territorios ancestrales llevando esta exposición de Cimarrón y creando paralelamente este programa de etnoeducación. Entonces ahí hicimos, por ejemplo, con todas las chicas el montaje, hicimos talleres, esto en alianza con organizaciones de territorio. Creo que algo fundamental para generar impacto con las historias son las alianzas que tú tienes con gente que está trabajando en el territorio, ¿no? Y cómo tú te vuelves como un granito más, digamos, un ensamblaje, un instrumento más para esa canción. Entonces hicimos estas alianzas en donde hicimos la exposición de fotos, los talleres de dancehall, de twerking, porque todo tiene, o sea, algo que es el objetivo también de esta historia es que no se entienda desde las identidades desde la folclorización, sino que cada elemento, cada movimiento, cada color tiene una razón, tiene una historia, ¿no? Y tiene una liberación. Entonces pintamos los murales, esto es en La Victoria, en el territorio ancestral de Carla. Y algo muy hermoso fue que después hicimos varias entrevistas y después una chica nos dijo como que hicimos un taller de la historia del cabello afro que la da Roxanne. Entonces ella dijo que después del taller, o sea, que antes del taller ella se odiaba, sentía que se odiaba, que no podía como amarse como es y odiaba su cabello. Y después de eso, de encontrarse como representada así, ella decía, "No, verles así de hermosas a las mujeres y entender la historia me hace que me ame así como soy y que me ame en colectivo, como con todas. Y guiadas por el Ubuntu, que es esa sabiduría, esa esencia de la filosofía afrodescendiente, que es yo soy porque tú eres, y es como
les dejo eso ahí, pero entender esa universalidad del ser, ¿no? Y así fue como decidimos también tomarnos los espacios de galerías y de arte, como también en la ciudad. Entonces dijimos territorios, calles, libros, escuelas y también espacios donde incomodamos, donde incomodan estas historias, porque hay historias que incomodan. Nos costó muchísimo tiempo poder encontrar un lugar que albergue a esta exposición. Pero lo encontramos, fue en la Flaxo y bueno, esta fue como la exposición. Ahora les mando, ahí con la profe les comparto el videíto. Fue increíble, vinieron todas las mujeres, gestionamos también con organizaciones aliadas y vinieron todas las mujeres al día de la inauguración. No sé, habían como 300 o 400 personas, pero vinieron ellas desde todos los territorios, vinieron en canoa, en lancha, viajaron 6, 8, 10, 12 horas algunas, vinieron en buses, en carros, en furgonetas. Fue tan hermoso como que ellas se encuentren ahí, ¿no? En sus espacios, que vean los retratos de sus hijas, que se ocupen, o sea, esos espacios desde esas voces, desde ellas. Entonces, fue una noche increíble y no solo una noche, em, también políticamente disruptiva, porque sus discursos, su palabra, su fuerza, su presencia, es hermandad, pero también es fuerza, ¿no? Entonces, fue bello que todas se conozcan. em, y que se construya como esa conexión real, o sea, como sentirla, ¿no? Que venía. Y también que ellas puedan contar como esas historias a la gente que quería saber sobre ellas, ¿no? Entonces, hicimos la ceremonia, hablaron, se rieron, nos reímos, yo estaba embarazadísima, porque a la semana de eso nació mi guagua. Y también hicimos la jornada de educación, hicimos talleres para, ellas hicieron, ¿no? Obviamente, hicimos convocatoria y teníamos como cupos de 12 personas, y a la final habían 150 personas en cada taller, o sea, era una locura. Entonces, fue muy importante el impacto que tuvo también de que se reconozca a ellas como sabedoras, como educadoras, como hacedoras. De ese cimarronaje, ¿no? Y como que se conecte en la diversidad de identidades, apuntando ya más allá de la fotografía o incluso siendo fotografía en esencia, como en esencia de conexión, estas formas, ¿no? En las que lo discursivo se expande a lo explícito, a la acción. Y ahí nos encontramos con estas narrativas también, ¿no? Cómo son las narrativas que van, digamos, navegando los diferentes formatos con esa intencionalidad, ya no solamente autoral, sino esa colectividad, esa colaboración. Y uno de los testimonios de Carmen, que es una mujer partera de Playa de Oro que vinieron para acá, era como que han ido siempre muchos fotógrafos, muchas fotógrafas, estamos acostumbrados a eso, pero nunca más volvemos a ver nuestras fotos, nunca sabemos nada de eso, solo, no sé, se van y ahora venir y ver estas imágenes y vernos a nosotras y poder compartir es como que, como eso, eso es valioso y es valioso en ambas, o sea, es como una relación que hay movimiento que va y viene, ¿no? Entonces, eso fue con Cimarrona. Ahora siguen pasando cosas. Hemos extendido el proyecto hasta Colombia, pero ya más adelante les cuento. Es lo que se viene próximamente. Y nada, también como jugamos mucho con el compartir y cómo aprovechar el territorio para esas conexiones. Y aquí tenemos eso. Bueno, antemano, gracias por compartir la experiencia, ¿verdad? Dicho eso, pasamos al espacio de preguntas. En este caso, varias de las personas estudiantes del curso de fotoperiodismo prepararon una serie de consultas para usted, ¿verdad? Damos, en principio, prioridad a esas, pero si las personas presentes desean hacer alguna pregunta a Joana, que sepan que en la barra, en la barra del chat, digamos, en los comentarios, pueden dejar las preguntas y en su momento las haremos llegar. En ese caso, en vez de que José no parece no contestar, le doy la palabra a Alejandro Arguedas, que es el siguiente en lista. Que adelante. Bueno, buenas tardes, Johanna. Muchas gracias por esa presentación. Estuvo bastante interesante. Y tenía estas preguntas anotadas.
La primera es, ¿qué protocolos de consentimiento, seguridad y ética aplicas cuando trabajas con niñas, comunidades afrodescendientes o pueblos indígenas? Ya. Bueno, los principios éticos fundamentales se basan para mí como en dos aspectos, ¿no? Como el uno es el aspecto relacional, digamos, desde lo comunitario, que ese se basa en el diálogo, en la claridad, en la confianza. Entonces, sí trabajo mucho con organizaciones locales, con una relación directa, con lideresas, con líderes. Hago mucha investigación antes de ingresar a las comunidades y me conecto mucho con mujeres líderes específicamente y a partir de eso hay un proceso distinto en comunidades, pero en general es como en algunas hay asambleas comunitarias, por ejemplo, donde tú presentas tu proyecto, se discute, se debate, te dan su feedback, establecemos parámetros específicos como para qué van a ser las imágenes, dónde se van a publicar, si es que hay un rédito económico, cómo se va a trabajar ese rédito económico o cuál va a ser el trueque. Siempre trabajo con trueque, como, no sé, por ejemplo, hacemos artesanías, entonces necesitamos las fotos de esas artesanías para poder publicar ya, entonces voy y hago las fotos, o necesitan hacer las fotos de un evento, o no sé, como que dependiendo de cuáles son las necesidades de la comunidad. Entonces, sí, como esa reciprocidad, digamos, es un parámetro. Luego, la claridad también de la parte económica, expreso claramente mi práctica, mis intenciones y las posibilidades que se pueden abrir de publicación, de exhibición de imágenes, comentándoles, digamos que obviamente muchas de las comunidades existe un desconocimiento, incluso desde nosotros, ¿no? Yo ahora ya con más práctica les planteo los escenarios y soy muy clara con eso. Y luego también la parte legal. Entonces, es muy incómoda esa parte, pero es como generar ¿cómo? Un formato de uso de imagen que esté acorde digamos, que esté en servicio a los acuerdos que hemos establecido y eso, ¿no? Y lo más, digamos, lo fundamental de todo también es que em, como se maneja, digamos, diálogo directo, entonces, porque yo considero que una no puede solo desaparecer. Entonces, estamos en contacto, estamos en WhatsApp, estamos en redes, y por eso yo trabajo proyectos de largo aliento específicamente, ¿no? Porque son como 5 o 10 años de esta relación. Entonces, eso también es una parte fundamental de la ética de mi trabajo. No sé si quedó claro o tienes... Sí, en resumen es como integrarse a la comunidad, establecer un diálogo constante para ganarse como esa confianza y esa reciprocidad, como decías. Sí, creo que más bien de ganar, o sea, yo le quitaría la palabra ganarse Ajá, y diría que es crear esa confianza. O sea, no crear es confianza. ganarse, Sí. sino que de ambas partes existe una relación y esa relación sea clara y responda a necesidades comunes de ambas partes. ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente pregunta es, tú eres parte de Ion Fotografías, además de redes como Women Photograph, Fotoféminas y Diversity Foro. ¿Qué ventajas te da un colectivo o alianza que no te da la carrera en solitario? Bueno, creo que siempre hemos creído que la fotografía, valga la redundancia, es un espacio solitario. Yo creo absolutamente lo contrario. Creo que aunque sea como tu espacio de que tienes la cámara y que estás ahí tú, siempre te estás relacionando con gente porque la fotografía no solamente es hacer la foto. Entonces, lo que les decía al inicio, ¿no? Como ya tienes la foto
o no tienes la foto, o quieres acercarte a una comunidad, o te interesa un tema, tienes que hablar con tus demás colegas y saber si es que alguien ha tenido experiencia, si conocen ese tema o conocen ese territorio, o cómo puedes abordar eso, o en el momento creativo, pasan cosas en campo. En campo siempre pasan un montón de cosas, un montón de dificultades que no puedes tener en tu control. Y a veces es tan difícil, por ejemplo, en assignments, que algo sale mal, que no tienes tiempo, que no sabes cómo resolver esto. Un mensaje a las Ayun, así como, ayuda, pasó esto, ¿qué hacemos? Y las chicas, no sé, haz esto, puedes resolverlo de esta manera, no, desde cosas tecnológicas hasta cosas existenciales. O sea, somos una red, podemos hablar. A veces se presentan cosas como estás con temas de riesgo, o sea, estás con temas de, no sé, de violencia en zonas de conflicto. Entonces tú también necesitas procesar eso de alguna manera. Y estas redes son fundamentales. Las Ayun para mí es como todo, hasta en la maternidad. O sea, es como terapia grupal. Pero también, o los contactos con editores, por ejemplo, también son una red de eso. O en las presentaciones, en la edición, en escoger las imágenes, en publicarlas. Y también en temas legales. O sea, así como las comunidades se enfrentan a estas posibilidades, digamos, a estas problemáticas nosotros también. Entonces, por ejemplo, en Woman Photograph, Diversify Photo, Foto Féminas, estos como redes, digamos, bastante más globales, Magnum Photo, Catchlight, tenemos esas asesorías. O sea, como si pasa en un tema legal esto, o si publicas esto, qué riesgos tienes, cómo te apoyamos, cómo te cuidamos. Entonces, creo que desde el punto de, digamos, de la relación, como más desde la contención, si se quiere, desde la parte tecnológica, técnica, ética, desde la parte legal también y desde el aprendizaje, porque creo que aprendemos a ser, o sea, nos hacemos humanos porque convivimos con humanos. Entonces, es básicamente eso y saber cómo sentirte como acogido o acogida en gente que, que que está alineada con esa locura que tú tienes también, ¿no? Y que te dan diferentes perspectivas y que están ahí. Por ejemplo, también las organizaciones como Women Photograph o Diversify Photo tienen grants y tienen mentorías. Entonces, ser parte de eso te abre como estos espacios de mentorías, de grants, por ejemplo, de laboratorios, porque siempre estás aprendiendo. Entonces, para mí también lo fundamental de un colectivo es como la autogestión, la organización y la educación. Son como tres pilares de la práctica que son fundamentales. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Yo lo que le quería preguntar es que pude ver en su reciente trabajo publicado en el Washington Post sobre la violencia que se estaba viviendo en Quito, en Ecuador, en abril específicamente. Y bueno, Costa Rica está atravesando también un momento complicado en términos de seguridad, tal vez no en la misma dimensión, pero pareciera que no hay una solución pronta, al menos al tema de homicidios, que es lo que está golpeando más fuerte al país en este momento. ¿Qué es lo más importante que debe comunicar un fotoperiodista o una fotoperiodista en un escenario como estos? Porque, bueno, la foto puede servir para informar, pero también puede generar, qué sé yo, temor en la población, puede estigmatizar a ciertas comunidades. Entonces, le quería preguntar, ¿qué es lo más importante que se debe comunicar en un contexto como estos? Ujú, gracias por tu pregunta. Y bueno, el contexto local en Ecuador es un contexto bastante complicado que viene bajando, ¿no? Precisamente desde Centroamérica. Eh, y ahí creo que hay varios puntos referentes a la importancia o qué es lo que debemos comunicar. Y la pregunta es desde dónde vamos a comunicar y para qué, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, desde mi experiencia, en particular con el tema de cárceles, yo trabajo en cárceles desde hace quizás 10 años, un poco más. Empecé con proyectos de arte, de hip hop y luego desde la fotografía y después desde el fotoperiodismo. Entonces entiendo bastante bien la dinámica de los centros de rehabilitación social y las diferentes transformaciones que esto tiene.
digamos, desde el sistema penitenciario y la política nacional e internacional. Cuando recibí este assignment, mm, es imposible que el corazón no se te, no se te salga, porque es un contexto complicado. Hay dos puntos. Primero, necesitas tener un curso, hay un GEFAT que se llama, que son como cursos de preparación para ambientes hostiles o de alto riesgo. Entonces, recomiendo eso primero. Porque sí tienes que saber leer muy bien los escenarios específicos a los que tú te vas a enfrentar y saber que puedes responder a eso, ¿no? Entonces la preparación es muy importante en estos cursos de seguridad, en cursos de primeros auxilios y que tengas una relación con el contexto. En ese momento, inicialmente en el assignment yo tenía nomás que hacer retratos, o sea, tenía que solo hacer retratos a la fiscal, al presidente y a un policía. Y ese assignment se extendió. Entonces fue en territorio ya cuando nos abrieron el espacio para poder em, entrar a estos operativos, a estos lugares, y estábamos con la periodista y con la editora. Entonces tenemos un equipo de seguridad, o sea, los editores y los medios, en este caso Washington Post, son muy rigurosos en eso, entonces siempre como tenemos ese seguimiento. Y ahí específicamente, como fue un assignment, la intención de qué comunicar respondía al texto y a la investigación periodística. Entonces eran momentos muy puntuales en los que íbamos a investigar el canal donde atacaron, o sea, donde ingresaron y secuestraron a los periodistas y como este ataque de las bandas criminales. Luego teníamos el ingreso a un centro penitenciario que no se pudo dar. Tuvimos este operativo, tuvimos el retrato a la fiscal y el retrato al presidente. Entonces, en ese caso era muy claro lo que tenía que trabajarse en foto porque íbamos de la par con la investigación de texto. En los assignments generalmente funciona así. Funciona como vas de la mano, o sea, el texto y la foto, y eso se conecta a través del diálogo, a veces entre periodistas y fotógrafos directamente, y otras veces entre editores, o sea, entre tu editor de foto y contigo, y te dice, o sea, quiero comunicar esto. Entonces, eso si es que es un assignment. Extendiendo un poco tu pregunta, si es que es un trabajo personal que tú estás desarrollando a través de estos temas, bueno, ahí vienen estos cuestionamientos, ¿no? Y perdón, me olvido. Eh, Igual independientemente de todo, tú eres el local y tú eres el que está, él o la local. Entonces tú más que nadie conoces la realidad de tu territorio y las repercusiones que esas imágenes pueden tener. Entonces, no se trata de la mejor foto en este caso, sino como de tener toda esa información y de pensar en esas repercusiones que puede, como les dije, o sea, es vida de la gente. Entonces, tú estás en constante diálogo tanto con la periodista en campo como con la editora o el editor, en este caso la editora. Entonces tú le dices como, está pasando esto, este es el contexto, tienes que considerar esto si se publican estas imágenes. Es como no te quedas callado, sino tú hablas y tú expones y tú dices. Por eso les digo que la fotografía es en equipo, o sea... Tienes que ir dialogando, estar todos los sentidos están alerta cuando haces esto, porque es lo que te va a llevar a saber qué riesgos puede enfrentar en ese momento y después, ¿no? Como a leer la situación de una manera más integral. Y luego en tus proyectos también, justo el video que yo les iba a compartir o este otro proyecto que ganó el WordPress Photo, es un proyecto de la cárcel. Y yo viví de manera personal como este espacio penitenciario, ¿no? Como familiar de una persona privada de libertad. Entonces, eso me da otra lectura desde otros lugares, cómo se lee y cómo esas repercusiones hay y cómo la cárcel y el sistema penitenciario se extiende. O sea, es un síntoma de todo lo que está pasando en los barrios, en las calles, y ustedes deben vivir eso. Entonces, un poco eso, ¿no? Como saber qué estás haciendo. Estoy haciendo un assignment, estoy haciendo un proyecto personal, estoy haciendo una colaboración, ¿qué estoy haciendo? ¿Y para qué lo estoy haciendo? ¿Y cómo lo estoy haciendo? Muchas gracias. Bueno, yo quería preguntarte, en tu amplia experiencia fotoperiodística,
desde medios nacionales como La Periódica hasta plataformas mundiales como National Geographic o el New York Times. ¿Cómo aseguras que tu mirada como mujer fotógrafa latinoamericana quede plasmada en tus intervenciones, sin importar lo locales o internacionales que sean? Wow. Esta pregunta está difícil. Eh, bueno, porque creo porque voy a decir una cosa y es, el encuadre es político. Eh, entonces, cada decisión que tú tomas al crear, consciente o inconscientemente, es lo que tú eres y tu forma de conectar con el escenario en el que estás. Y eso, digamos, es parte de como el proceso creativo y discursivo, porque una imagen es un discurso. Entonces, es como, eh, para mí eso nació como desde diferentes impulsos, pero en este momento creo que está más enfocado, ¿no? Porque es en la práctica donde tú realmente decides y te expresas y te das esa libertad. Creo que para poder, más bien, en lugar de hablar desde el control, desde cómo puedes controlar que tu esencia se plasme, es más bien de cómo liberar, de cómo liberar esa esencia y que se plasme y que se expanda y que se concrete, porque es un diálogo a veces interno que se queda a veces en la mente y cuando estás solo así atrapado, no, o sea, no se, no se dibuja con luz en la foto. Y lo otro es que independientemente de donde se publiquen tus imágenes, tú no tienes todo el control. O sea, tú no tienes el control del contexto en el cual las imágenes se publiquen. Em, y para eso es muy importante como pensar en estas posibilidades, en estos formatos, en esas relaciones que tienes con los medios, con las galerías, con la calle, con... Entonces, como eso también es parte de lo que tú eres y del discurso y de lo que la historia necesita, porque cada historia se cuenta de diferente manera y cada historia necesita un lugar diferente para vivir. Entonces hay historias que ameritan un medio local porque tienen pertinencia y van a tener impacto en este ámbito y globalmente quizás no se entiendan, no se potencie. Hay otras que tienen un ámbito, que habitan en un lugar como más global o regional. Entonces es como entender esa necesidad desde las historias y cómo se va conectando desde lo individual a lo colectivo, que ese es como otro punto esencial, ¿no? El trabajo se tiene que conectar o la mirada o la obra se conecta desde lo individual a lo colectivo. Y eso no solamente naciendo desde ti, sino naciendo desde las historias. Entonces, a veces para contar un tema muy complejo, no es como que te vas a lo global y a lo multitudinario, por ejemplo, ¿no? Sino que partes de la historia de una persona. Y esa historia de una persona se conecta porque resuena con otras historias. Entonces, es como desde esos espacios, desde el espacio individual a lo colectivo y desde pensar, analizar, entender, estudiar dónde habita cada historia. Y lo otro es que sí tienes que darte la tarea de investigar, ¿no? Como en qué medios yo sí, o sea, en qué lugares yo sí y en qué lugares yo no. Porque hay lugares donde nuestra mirada no habita nomás. O sea, ni para qué intentar, porque tú no eres eso. Y como eso también nos ayuda a, en vez de estar disparando a todos lados, como enfocarnos y decir, ok, yo quiero este espacio por estas razones porque esto sí resuena conmigo. Y esto va a ampliar esa mirada como mujer, como madre, como desde el territorio en el que habito, ¿no? Y hay otros que no, y es como que no pasa nada, o sea, solo mejor expandamos o resonemos con lo que sí somos y con lo que sí queremos, y no como así al vacío. Eso. Muchas gracias. Pregunta, tal vez saliendo un poco de todo este tema
Es en el sentido de que es muy común asumir que para el ejercicio fotográfico se necesita equipo muy costoso o tener mucho equipo. Pero quería saber desde su experiencia, ¿cuál es el equipo realmente indispensable para un trabajo fotoperiodístico que sirva y comunique lo que uno desea narrar? Ya, gracias por tu pregunta. Es muy chistoso porque cuando pensamos en fotoperiodismo, no sé si a ustedes les pasa, pero mi imagen instantánea, les voy a hacer la pregunta más bien. Si yo les digo, imagínense en un fotoperiodista, ¿cuál es la imagen que viene a ustedes? Cuéntame, Ignacio. Tal vez un chaleco y cámaras colgando y objetivos, y cosas así. Ajá, y como generalmente un hombre, generalmente muy alto, generalmente de afuera, entonces luego vas y le ves a un ser común con una cámara chiquita. Yo no uso equipo muy grande. Para mí fui como en tema tecnológico rotando desde mis posibilidades económicas también, porque el equipo es muy caro, o sea, si no trabajas en una agencia que te pueda como dar todo el equipo, es muy difícil, pero no tiene nada que ver con, digamos, la capacidad resolutiva que tú tienes. Creo que, por ejemplo, no sé, las preferencias, pero para mí es indispensable un 35 milímetros, o sea, 35 milímetros, 50 milímetros en lentes fijos, es como indispensable. De ahí, ahorita estoy muy apegada y enamorada de un 28 milímetros, porque son lentes chiquitos que me permiten sobre todo estar en espacios como más íntimos, como más pequeños a veces. Si es que estoy trabajando mis historias personales, a veces en la mayoría uso una cámara, llevo una cámara de back, pero reciencita, sí, porque reciencita pude tener dos cámaras, y nunca en mi vida he tenido dos. Entonces, empecé con Nikon. He probado de todo, porque también me iban como prestando equipos y yo no tenía. Entonces, como que me han prestado Canon, Nikon. Ahora tengo Sony. Sueño con una Leica. No. Pero mientras sueño me voy acomodando con mi 35 milímetros siempre, el 50 milímetros para retratos, tengo un flash, ¿qué más tengo? Ah, un rebote. eh, Depende del assignment. Si es que es retrato, llevo el rebote, llevo el flash. Si es que es cobertura de conflicto, por ejemplo, de protestas, marchas. Yo con mi 35 milímetros soy tan feliz, pero si trabajo para agencia, llevo mi 24-70 por si acaso. Lentes largos, o sea, lentes tele. Me arrepiento cada vez que lo llevo porque son tan pesados, o sea, y termino haciendo dos fotos, no uso nunca el teleobjetivo. Solo cuando tenía que ir a presidencia o cosas así, que sé que no les, o sea, sé que con mi 24-70 no lo voy a lograr. Llevo un lente tele y ahora que estoy haciendo un poco de cosas en la Amazonía, que es difícil, a veces llevo un tele más chiquito para hacer como paisajes, cosas así, pero no lo uso tanto. Eh, Eso, básicamente, tengo la Sony chiquita. Lo que les recomendaría es el 35. Un buen consejo que me dieron cuando empecé es, empieza por dominar el 35, luego el 50, luego el 24, luego el 28 y luego te vas con los teleobjetivos. Y eso me sirvió, ha sido mi escuela. Entonces, por años me forcé a mí misma a solo llevar mi 35 y hacer todo con el 35, retratos, paisajes, vida diaria, todo. Entonces era como, solo tengo mi cámara y mi 35, protestas, todo, o sea, todo. Era como, esto no puede salir mal porque tengo que entregar las fotos. Luego cambié al 50, misma cosa. Entonces me forzaba porque es como, la fotografía es como una danza. A veces de lejos, a veces de cerca, pero no pierdes la conexión con tu pareja. Y los lentes fijos para mí son eso. Entonces es como, yo me tengo que mover, yo me tengo que ir lejos, yo me tengo que ir cerca. Yo no es que me quedo yo quieta en el mismo lugar y solo cambio el lente, no.
Me voy a la punta de la montaña y hago el paisaje con mis 35 milímetros y luego regreso y estoy metida y luego hago un detalle, qué sé yo. Entonces, ese es un muy buen consejo que a mí me dieron. Pero tú debes ponerte en el extremo de ese ejercicio. O sea, te vas de viaje, arriesgate a ir con tu 35 o con tu 28, ya, no más. Porque el espacio compositivo que te da el 35, luego tú lo amplías a un 50, luego tú lo amplías a un 28 y vas cada vez como teniendo más conciencia de cada elemento que vas metiendo en el cuadro. Y una vez que puedes tener, digamos, como integradas esas reglas de composición o eso que te funciona y no te funciona, luego rompes con todo, ¡pum! Y creas lo tuyo, así, porque digamos que un músico no aprende cada nota del piano para tocar tal cual, sino que para poder improvisar y que eso fluya y pueda crear. Entonces es igualito. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo está? Muchas gracias por la charla ahora. Y bueno, la pregunta que yo tenía es, ¿qué se puede hacer en la etapa de distribución o divulgación, ¿verdad? En un mundo tan sobresaturado de imágenes, para que esas imágenes y esas historias, ¿verdad? Que son tan importantes, que tienen un propósito, ¿verdad? Que llevan una planeación, un estudio, un financiamiento, para que no se pierdan y que sí lleguen al público. Ay, me hace suspirar porque es una pregunta que tiene diferentes respuestas. Como insisto, depende de qué tipo de imagen y cuál es qué es lo que tú esperas de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que tenemos, voy a ir por puntos. Si es que necesitamos una imagen que tenga un contexto periodístico, una información explícita, necesitamos medios. Entonces, primero, ¿qué medios están a mi disposición? ¿Tengo algún medio? ¿Tengo algún contacto con algunos medios locales, internacionales, etcétera? Si no tengo, ¿qué posibilidades estoy de crear medios? Por ejemplo, ¿tienen la plataforma de Medium? No sé si es que ustedes conocen de esa, pero es muy buena para poder divulgar, crear, diagramar, combinar texto y fotografía. Creo que ahora también video. Esa es buenísima. Por ejemplo, tienen o es una buena tarea investigar como qué medios colaborativos o colectivos existen en sus territorios y hacer vínculo con eso. Por ejemplo, acá está La Periódica, en Brasil está Media Ninja, bueno, así, tienen diferentes. Entonces, hacer un mapeo de qué medios tengo, de cuáles son mis medios aliados. Hay medios que hacen más enfoque en lo político, otros más en lo ambiental, otros más en cierto tipo de imagen más contemporánea, otros en cierto tipo de imagen más periodística. Entonces está bueno como mapear, o sea, tener un mapeo de cuáles son los medios y los colectivos con los que yo me alineo, ¿no? Dependiendo de ustedes quiénes son y de su práctica fotográfica, el estilo que tengan, etcétera. Luego están las redes sociales, que también son buenas, pero las redes sociales son buenas para generar un portafolio. En las redes sociales, en el Instagram, interesa mucho compartir el proceso, o sea, como el proceso creativo o cosas muy particulares, pero no historias complejas, no historias que necesiten un contexto y que necesiten sostenerse, porque es un mundo plagado de imágenes en donde puedes tener tu portafolio, pero no vas a tener una conexión muy, digamos, profunda entre la audiencia y la historia. Pero es importante para tener su portafolio. Luego, tienes espacios expositivos convencionales y no convencionales. Esos espacios expositivos pueden ser galerías, museos, librerías, qué sé yo, y espacios expositivos no convencionales, la calle, no sé, radios populares, cine comunitario, cine flotante, proyecciones, Pace Up, como cosas más transgresoras. Y esos también, ¿no? Entonces necesito saber a qué audiencias yo quiero llegar. Si es que estoy en la Amazonía, ¿cómo voy a llegar a audiencias que viven en la Amazonía? O sea, así publique en, no sé, así publique en un medio internacional grande, quizás la gente de la Amazonía no la va a ver porque hay una brecha en el idioma, no van a entender el idioma en el que está publicado, los medios, no sé, las conexiones de internet no van a ser las mejores. Entonces, pensar en tu historia también es pensar en el tipo de audiencia y los tipos de audiencias no tienen por qué estar restringidos. Puedes tener
una historia con varias audiencias y encontrar los medios que respondan a cada audiencia haciendo una edición diferente para cada audiencia. Eso es algo que también tienen que entender, ¿no? La edición del Instagram, ya saben cómo es el Instagram, o sea, es como ya, la edición para un medio local, pues esto. Y la misma historia en edición para medio global, ¿cómo se vería? La misma edición de la historia para una galería, la misma edición de la historia para un museo comunitario, la misma edición de la historia para el barrio, la misma. Entonces, las historias tienen esa posibilidad de que se transforman, no se limitan, nosotros nos limitamos. Entonces es como un poco dar esos espacios y saber, sí, cuáles son nuestras audiencias prioritarias y cuáles son nuestras audiencias, se podría llamar como como secundarias, ¿no? Pero todas las audiencias, como ese es el poder de la fotografía, que la fotografía entra a todos lados, o sea, se cola y se va metiendo. Entonces, tener esos mapeos es bueno. Y otra cosa que pueden hacer, que es muy importante, sobre todo como estudiantes, son la revisión de portafolios. Yo les animo a que tengan su portafolio y lo manden, o sea, manden sin miedo. Lo peor que puede pasar es que te digan que no. Bueno, pueden pasar muchas cosas, como que te digan que no, que te hagan sentir mal con tu proyecto, que te bajones, pero también pasan cosas buenas, que te conectan con festivales, con gente que le interesa tu historia, con financiamiento. Entonces, manden sus portafolios, vean las convocatorias. Las historias no son grandes porque se publican en espacios globalmente vistos como grandes, no, son grandes porque existen y porque conectan. Y tú tienes como que tener esas diferentes estrategias. Entonces, sin miedo, manden a todas las convocatorias que pueden, creen chat, pueden crear, pueden suscribirse en estas páginas como Diversify Photo, Woman Photograph, como hay uno, Picter, no sé si es que conocen la plataforma Picter, el POI Latam, por ejemplo, también. Pueden ver en Magnum Foundation también hay. Catchlight también tiene, National Geographic tiene el programa de Explorer y becas también. Entonces, ¿por qué? Porque algo importante para la difusión son las alianzas que ustedes tienen con tanto como con organizaciones que vienen desde la fotografía y también con organizaciones que no vienen desde la fotografía, de científicos, de investigadores, qué sé yo, que también les amplían a otras audiencias y con otro impacto. Es un trabajo grande, pero vas de pasito en pasito. Lo primero, tengan su portafolio y no tengan miedo de presentar su portafolio. Díganle a su profe ahí que les conecte. Y si es que, aprovechando que era la última pregunta, si es que en algún momento quieren enviarme sus proyectos, em, yo trabajo programas de mentoría también individuales, entonces donde se puede como revisar los proyectos y ver qué salida tienen, cuál es la mejor salida para cada proyecto, dependiendo de en qué parte del proceso estén. Y hay muchos programas de mentorías. Pueden meterse y ver. Ah, Seven, la agencia Seven también tiene otro espacio de educación. Eso, investiguen mucho, chicos. Tienen que investigar. Muchísimas gracias. Damos por finalizar la entrevista, no sin antes agradecerle a Joana por el espacio, por la oportunidad y por el tiempo de aprender más en materia de fotoperiodismo. Esta fue una entrevista virtual realizada por el énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias.